Bueno, entonces, es la última clase de teórico. Así que bueno, no vamos a avanzar mucho más, no vamos a avanzar más en el curso. Tenía ganas de mostrarle algunas cosas algunas cositas que no vimos, no cubrimos, que después más adelante van a aparecer, que les pueden ser útiles. Pero antes de pasar a eso, es un resumen de las últimas cosas que estuvimos viendo, que son básicamente el método de rol, y el método de Newton. Entonces, le quería preguntar si se habían quedado dudas. Se habían quedado con dudas de alguna de estas dos cosas. Esto lo estuvimos mirando la vez pasada, esto la vez anterior a esa, el lunes. No sé si tienen preguntas hacer de alguna de las dos cosas, una duda que hayan quedado, algo que quieran agregar. Yo tengo ahí sí unas dudas cuando estuve haciendo los ejercicios prácticos con el método de rol. A ver, contá eso. No, creo que el ejercicio, no sé, yo qué sé, 4, no, 5, 6, no sé. Ahí como que me confundo. Después que hago el signo de la derivada, y ahí como que ahí me pierdo un poco. ¿Cómo es la función? Pa, ¿Cuál función es? ¿De cuál ejercicio? El último me parece que es. El 7. y sí, el 7 sí, el 5 por ejemplo, no sé. Yo también tuve el mismo problema, Mauri. Sí, ahí como que me pierdo un poco. Dame cuál es la función. 4 por x al cuadrado menos 1 por e a la x menos 1. Vamos a poner esa ahí. 4 por x menos 1 por e a la cuánto. X al cuadrado ahí. Ah, Ahí sí. Y ahí e a la x menos 1. menos 1. Al menos 1 abajo. Va. Abajo. Sí. Menos 1. La idea sería hacerle, ¿cómo es? No sé si tiene raíces o no tiene raíces. Estudiar la existencia de raíces. ¿Ah? Bueno, entonces hay que derivar. Nos va a quedar 4 veces, va a quedar 4. Y le va a quedar así, x cuadrado más 2x menos 1. Pues queda así la derivada. ¿Alguien lo derivó eso? Sí, a mí me quedó así. Yo puse e a la x para el otro lado, pero estaba lo mismo. Claro. Cambiaste de orden. Digamos. Bueno, ¿tiene raíces eso? Un menos 1 ahí. Sí, sí, yo tengo menos 1. No, haber visto, ahora puesto mal la función.
Bueno, Sí, tiene, sí. eso tiene dos raíces. Ujú. Pero claro, porque le estudié el signo por parte, digamos. A la X y a lo otro, ¿no? Pero ya, Igual, ni a este ni como a es este, una... a estos dos son positivos ni los miro. Yo no miro el polinomio, ¿no? Hago el signo de esto nomás. Me fijo el signo de eso nomás. El signo de ese va a ser el signo de... Y las raíces son, bueno, -1 más menos raíz de no sé cuánto. B cuadrado es 4. ¿Le digo cuánto me dio, profe? A menos raíz de 2 me queda. Eso, -1 más menos raíz de 2 le quedaron las raíces de esto. ¿Te digo así? No, ni idea, no planteé así, la hice directo en la calculadora. Me dio menos 2,41 y 0,41. Las Sí, raíces. creo que sí, es lo mismo. Sí, porque raíz de 2 es 1,41. Te conviene dejar expresado así, te conviene trabajar así, en vez de con la calculadora. Pero sí que, cuestión que podemos hacer el signo de F', signo acá, el signo de la F'. Bueno, entonces, está en -1, raíz de 2, que es negativo, ahí vale 0, y después hay otra raíz en 1. No, los dos son negativos, digamos. Ando lento, no sé qué pasa. Este es el -1 menos raíz de 2. Este es el -1 más raíz de 2. Este es positivo. Bueno, está. ¿Y qué signo tiene? Positivo acá, ¿no? Así que es grande, esto es positivo. Le puedo cambiar a menos, ¿no? Así que el signo de la derivada se resume en signo de polinomio de segundo grado, que es una parábola. Así que está acabada esa parte. ¿Una pregunta hasta acá? Profe, yo tengo una pregunta acerca de Sí. la derivada. ¿Por qué queda así? Y le fui aplicando la regla de derivación. Derivé la derivada de esa parte a 0, así que está. Esa parte no va. Sí, sí. Deriva solamente esto. Se lo toma como una suma al principio ahí. Pero como el 1 es 0, tenés que hacerlo de la multiplicación con el otro. Y el 4 no lo derivo, lo dejo. Tengo que derivar Sí, esto. quedaría solo la segunda parte, el 4 por la derivada de x a la 2, menos 1. Sería solamente la derivada de esta parte. Eso. Derivada de esto va para el 0. Digamos. No derivo esto, tengo que derivar un producto. Igual, profe, ahí, ¿cómo es? Hay que sacar factor común y todo eso, ¿no? Sí, yo hice las cuentas rápido, digamos. Claro, sí, sí, sí. Porque te Derivé quedaría... mental y después saqué factor común. Pero lo miramos ahora. Entonces, pero digamos, entonces yo voy a derivar solamente esta parte, entonces, porque la derivada de esto va a dar 0, así que no le doy bola. Y para derivar eso, no derivo solamente esta parte. El 4 lo dejo igual. Y bueno, ¿cómo derivo eso? El 4 lo dejo igual y derivo eso. La derivada de la primera por la segunda. La primera por la derivada de la segunda, que es otra vez a la x. Y siempre que esté a la algo multiplicando, pasa eso. Queda de factor común. Y saco Ahora sí entendí. Gracias. factor común.
Eso siempre pasa, fíjate que si vos tenés cualquier cosa, no sé, no sé, 1 más x al cuadrado, por decirte algo, y era algo, no sé, a lo que quieras sacar, no sé, 1 dividido de x. Un producto, una función por E a la algo. Siempre el algo este va a quedar de factor común. Ya, vamos a derivarlo. Sería Claro, la profe, de- porque eso nunca te, o sea, si está elevado a algo, nunca te va a dar cero. Por eso te sirve sacarle el factor común para hallar las raíces. Sí, 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 te sirve para sacarlo a factor común, sí. Pero el hecho es que vas a poder siempre sacarlo a factor común. Eso es lo que digo, cuando aparece un E a la algo multiplicando, cuando vos derives, ese E a la algo va a quedar de factor común. Y más o menos por esto, porque la derivada de la primera, en este caso que es x, la segunda, era 1 sobre x, más la primera, 1 más x cuadrado. Ahora tenés que poner la derivada de L a la coso. La derivada de E a la coso te va a aparecer E a la coso, a la u, digamos. Otra vez ahí ya está el factor común. Bueno, por u', que en este caso es menos 1 sobre x cuadrado. La derivada de esto. Entonces queda el factor común siempre. Ah, claro, porque la derivada es la misma ahí. Claro, a lo sumo te aparece por u' ahí. Pero te va a quedar E a la u y la u ahí. Siempre que tengas una función así, que sea, no sé, algo, h de x, por E a la alguna cosa acá, a de x, cuando derives esto, y bueno, te va a quedar h' de x, E a la, lo que sea que dije acá, más la primera por la derivada de la segunda. Y la derivada de la segunda va a ser E a la a de x, vuelve a aparecer eso, por a prima, ¿no? Y está, y sale el factor común. Lo que yo hice fue hacer la cuenta rápido. La derivé y saqué el factor común. X por la prima de x, una cosa así sería lo que pasa en general. La cuestión es que lo puedes sacar el factor común. En este caso sería este, que saca el factor común, ¿no? Por acá. Ahí. Bueno, después de derivar 200 funciones, se empiezan a dar cuenta que hay otras cosas que pasan, ¿no? Entonces, bueno, acá tengo que derivar esto y ya le puse el factor común ahí, que sabía que iba a quedar el factor común. Hice esta cuenta mental, digamos, pasé para acá y después para acá. Yo derivé nomás. Pero vamos al problema, al tema del rol. ¿Qué es el problema ahora? Ahora tiene que ser los límites, ¿no? Hay que ver qué cosas, qué límites hacer. Pero ahora qué información tenés de la función. Y tiene que hacer los límites cuando x tiende a infinito y a las raíces ahí. Claro. Lo puedes pensar así, por encima de la derivada, vos lo que tenés es información sobre la función, ¿no? La función acá es creciente, la f. El más se refiere a la derivada, no de la derivada. La flechita que estoy escribiendo se refiere a la función f, no a la derivada. Creciente y creciente. No, y ahí lo que haces es te fijas intervalos. En este caso habrían 3 intervalos. Intervalo acá, I1, otro I2, y otro intervalo I3. Cada uno de esos intervalos, de este I, de este I, de este I, vos sabés que la función es o estrictamente creciente o estrictamente decreciente, ¿no? En cuál intervalo sea. Y bueno, entonces, en cada uno de esos intervalos la función va a tener una raíz o no. Y ahora hay que empezar a hacer unos límites. No sé, los que preguntaron este ejercicio, no sé cuál era el problema que surge, cuál es el problema que surge, en qué punto surge el problema. Puede ser que surge el problema surge en hallar la derivada, o en esta parte, ahora, en esta parte, no sé cuál es el. Ahora habría que hacer unos límites. Ahí, ¿todo bien?
Bueno, entonces estudiamos el intervalo I1. El intervalo I1 es, bueno, de menos infinito hasta no. Es intervalo. Me tengo que fijar, la función es creciente ahí, ¿no? Entonces me fijo qué le pasa a la función en los extremos del intervalo. En este extremo y en este extremo del intervalo. Entonces, ¿qué tengo que calcular? Si me quiero El fijar. límite cuando x tiende a menos infinito. Y al otro. Entonces me fijo ese primero, el límite cuando x tiende a menos infinito de la función. Y bueno, vamos a mirar la función cuál es. Ahí está. Está dando 0. El límite. 0 por derecha, ¿no? Sí, habría que estudiar bien el límite. Tiene que ser por derecha porque es creciente la función. Viste que no preciso deducir que es 0 más. Vamos a decirlo así. Bueno, ese sería el límite. ¿Para qué me estoy olvidando? El menos 1 que está ahí. Es menos 1 el límite, ¿no? Esta parte tiende a 0. Le da 4, x cuadrado. Menos 1 pudiera x. Menos 1. Lo que yo dije, lo que yo me di cuenta rápido es que esta parte de acá tiende a 0. El polinomio por la x tiende a 0. Entonces va a tender a menos 1. ¿Se dan cuenta que tiende a 0 eso? ¿Cómo lo podrían hacer? Que tiende a 0 esta parte, ¿sí? Entonces el límite va a dar menos 1. Bueno, y este límite es igual a menos 1. La pregunta es si se dan cuenta que esta parte tiende a 0. ¿No? El e a la menos infinito tiende a 0. Claro, este cacho tiende a 0. Y este tiende a más infinito. Es indeterminado, ¿no? En principio. Pero si pensás un poco más te das cuenta que tiende a 0. Hay que hacer, o sea, yo lo hice enseguida, me di cuenta enseguida, pero cómo resolver la indeterminación, digamos. Me di cuenta enseguida porque tengo práctica, porque hice varios ejercicios. ¿Cómo podrían Como tiende a infinito, tomemos el de mayor grado, de mayor orden. Claro, pero tiende a menos infinito, ¿no? Vamos a hacer así. Ahora miramos cómo lo resolvemos esto. Pero esto es calcular un límite, ¿no? Ahora vemos. Vamos a concentrarnos en aplicar acá las conclusiones del método de Roy. Habría que calcular este límite. Bueno, yo les digo que da menos 1. Hay que estudiarlo, el límite. Hay que pensar un poco. Ahora volvemos sobre eso. Acá yo me fijé cuánto pasa con la función en este extremo. Menos infinito. Ahora me tendría que fijar qué pasa con la función en este extremo. ¿Qué tengo que hacer? El límite de eso por la izquierda. Ahí va. No puedo borrar. Ahí va, tendría que hacer el límite cuando extiende a ese número menos 1 menos raíz de 2 de f de x ahora por la izquierda. Este número
por la izquierda. La función f de x. Pero no voy a andar calculando el límite, porque la función es continua, así directamente calculo cuánto vale f de eso. ¿Se entendió eso? Voy a calcular eso. Pero no sé cuánto da. Entonces hay que meterlo en la calculadora y hacer la cuenta. Calcular esta función evaluada ahí. ¿Cómo da? ¿Cuál es esa? ¿Cuál raíz es? Menos 1 menos raíz de 2. Claro, menos 2 Ah, menos 2 con 41. eso da 0,72. Por ahí. Tipo, más o menos 0,72. La cuestión es que es positivo, ¿no? Negativo. Bueno, ¿cuál es la conclusión? M de Tiene 1,72. una raíz. ¿O te dio uno? ¿O te dio qué? Ah, no. 1,72. 1,72. Sí, a mí también me dio lo mismo. Ah. ¿Qué pasó ahí? No tengo ni idea. Entonces, digamos, no se puede ir imaginando cómo es la gráfica de la función f. Vamos a hacerla chiquitita acá. En el intervalo I1 corta una vez el eje X. Claro, ahí va. Dio raíces, más alfa. Oh. Vamos a marcarla acá, alfa. La otra beta. Pongo alfa y beta para tanto que le llamo alfa. Le llamo beta. Por ahí, beta por acá. Entonces, es eso, ¿no? En esta parte, en este intervalo, aquí, ese sería 1, funciones crecientes. Creciente por el fin de la derivada es positivo. Bueno, en menos infinito, tiene un número negativo por debajo del eje. Acá en alfa vale, no sé, algo positivo. No sé, tiene que ser así. No, ¿no? Va a tener un máximo. Bueno, creciente, por el creciente, en este cero de la derivada hay un máximo. Es una cosa así. Llega hasta ahí. Un valor. Se corta una vez. Es eso. Así hay que analizar los otros dos intervalos que faltan. ¿No? Sí, eso. Ahora, para hacer el I2, ya tengo en una punta, ya tengo evaluado, ¿no? Para estudiar el intervalo I2. Que sería ese de alfa hasta beta. En alfa ya lo tengo evaluado acá. Positivo. Debería ver qué pasa, cuánto vale en beta. Cuánto vale f de beta. Y a f de 1 más radio. Lo puede hacer alguien, lo pueden hacer. Y es f de 0,41. F, ¿no? No, F, no, la F. Mauri, y es sustituir ese valor en la ecuación f sería f de x. Claro. Ahí habría que Menos encontrar F, 5,01. más o menos. Menos 5,0. ¿Cómo? Menos 5,0. Menos 5. Sí. Más o menos da menos 5,0, no sé qué. La cuestión es que es negativo. Antes de acá en beta vale un número negativo. Y la función es el I2. La función es decreciente ahí. Y bueno, ya de estar acá, lo corta.
Sí. Otra raíz más. Y después habría que estudiar el intervalo I3. El límite de más infinito, cuando x tiende a más infinito. Eso. El I3 Eso da más infinito, ¿no? sería del beta. Sería que calcularse. Una punta ya la tenemos, que es el beta. Hay que fijarse que pasa más infinito, es ese del límite. En beta ya sabemos qué pasa acá. Es el límite. Como que tiende a más infinito. De f de x. Después si queda más infinito, a ver, déjame ver. Acá tengo la f. Sí, está bueno. Infinito de una, ¿no? Porque es infinito de este y este. Queda más infinito. Se pasa de un valor negativo a tender a más infinito. Vamos a la grafiquita que estamos haciendo acá. Función pasa de este valor negativo, después tiene que tender a más infinito. Y cortar en otra. Tiene tres raíces. Para decirlo a lo gaucho, mirando lo que pasa en la punta de los intervalos, te das cuenta si la función está de abajo para arriba del eje o no. Si corta o no corta. Y entonces habrían tres raíces. A, B y C. Una en cada intervalo. Ahí ya eso sería hacerle el método de Roy. ¿Quedan dudas de esta parte? Profe, ¿será que podía bajar un poquito el pizarrón porque no se ve la parte de abajo? Un poco a ver si entró todo. Mira, ahí entró todo. Todas las cuentas. Ahí está, profe, impecable, gracias. Lo que no hicimos fue resolver este límite bien. Porque yo agarré y dije que daba menos uno y chao. Pero salvo eso, ¿se entendió? ¿Se entiende el resto? ¿Se entiende el método? ¿Cuál es? Si es creciente, bueno, va a cortar una sola vez como mucho. Si es decreciente también va a cortar una sola vez como mucho el eje de X. Y bueno, simplemente es ver qué pasa en las puntas del intervalo. Si en las dos puntas la gráfica tiene que estar por debajo del eje o en las dos puntas está por arriba, no corta. Si en las dos puntas, si en una punta está por arriba del eje y en la otra punta está por debajo del eje, sí corta, ya está. Más vuelta que eso. Eso se le llama método de Roy. Es eso, básicamente. Es una pavada, ni siquiera merecería tener un nombre que se llama método de tal cosa. Es bien fácil. Pero bueno, se le llama así. Bueno, a ver, vamos a resolver este límite, ya que estamos, así repasamos eso. Ese límite, ¿no? A ver, dijo así, no sé por qué me gustó. Que el X tienda a menos infinito, ¿no? La idea sería estudiar qué pasa con esto. El cuadrado menos 1 por e a la X. Pero eso tiende a 0. En realidad, cualquier polinomio que le pongas acá tendrá 0. Es por orden ahí, ¿no, profe? Claro, pero ¿cómo aplicas órdenes? A ver. Pues, órdenes se dice esto, ¿no? Vamos a decir. Lo X tiende a más infinito, ¿no? Dice que, bueno, que el logaritmo de X es de menor orden que X a la algo, es de menor orden que a la de X, ¿no? Esto es lo que vos sabés. Un X tendiendo a más infinito. Entonces, ¿cómo aplicas eso acá en este caso? Porque acá X está tendiendo a menos infinito, ¿no?
Digo, ¿por qué decís que por órdenes? Claro, profe, porque es una, o sea, está indeterminado. Sí, sí. Esta parte tiene infinito. No, no es infinito. Y el a lo menos infinito tiende a ser. Algo que tiene menos infinito tiende a ser. El asunto, ¿por qué termina siendo, cómo explicas órdenes, digamos? Indeterminado, yo con estos datos no me puedo dar cuenta de dónde tiende. Pero haciendo algo sí me puedo dar cuenta que tiende a cero. Todo. La pregunta es, dijiste que hacías órdenes, que aplicabas órdenes. Yo lo saco pensando en órdenes también. La pregunta es, ¿cómo se puede aplicarlo? Y si hacemos un cambio de variable, ¿O cuál? y eh, x a la... No, x igual a 1 sobre z. Pero eso, ¿por qué vas a hacer ese cambio de variable? ¿Qué es lo que te lo sugiere? Vamos a escribirlo. Vos decís, z, la nueva variable es z igual a 1 sobre x. Digamos. El cambio de variable. ¿Por qué vas a hacer ese cambio de variable? Eso es lo mismo que poner x igual a 1 sobre z, ¿no? Lo que vos dijiste. ¿Ese z dónde va a tender? A 0 menos. 0 menos. Sí. Por ese lado sale, pero va a quedar más complicado. Por ese lado sale, vamos a hacerlo. Entonces, No, sí, yo dije cambio de variable porque había otro que era similar así. vamos a hacerlo. Vamos a cambio de variable. Z igual a 1 sobre x. Entonces, en vez de escribir x cuadrado, me queda 1 sobre z cuadrado. 1 por a 1 sobre z. Se va a complicar igual. Ahora habría que fijarse. Dar el límite de esto, a donde tiende, pero con el z tendiendo a donde tiende, no va a ser a 0 menos. Aquí tiende a menos infinito, tiende a 0 menos. El cambio de variable, fijás, para con la nueva variable tendiendo a esa otra cosa. Igual va a quedar difícil, ¿no? Parece que ese cambio de variable era complicado. El cambio de variable que pensé fue otro. Pensé, cambio de variable, no. Si tiende a menos infinito la variable, Sí, de esta manera claro, porque te queda indeterminado igual con eso. Claro, tengo que, sí. Puedes operar un poco eso que habíamos escrito, pero de z igual a menos x. Si vos haces este cambio de variable, ahora el z tiende a más infinito, ¿no? Ese es el cambio de variable que hay que hacer para pasar a estudiar un límite de cuando tienda a más infinito. Cuando tienda a menos infinito, porque que es estudiar un límite en la variable tendiendo a más infinito, encajas a este cambio de variable. Típico cambio de variable para cambiar un límite. Cuando algo tiende a menos infinito, a cambiarlo por un límite, la variable tendiendo a más infinito. Este cambio de variable. Bueno, eso mismo que poner que x es igual a menos z. ¿No? Entonces reescribo esto en función de z. Quedaría x al cuadrado, quedaría z cuadrado. Porque el menos se va, ¿no? Porque está cuadrado. Es 1. Y en vez de ir a la x, era la menos. Vamos a escribirlo bien, ¿verdad? X sería menos z, menos z. Cuadrado. Menos 1, era la menos z. Ahora lo simplifico.
En vez de poner menos z al cuadrado, pongo z al cuadrado. En vez de escribir e a la menos z, pongo dividido e a la z. ¿Y z a dónde tiende? Bueno, más infinito. Eso sale de acá, ¿no? Y ahí sí aplicas órdenes, yo tengo 0. Potencial de ganar un polinomio. Ahí sí estás aplicando tabla de orden. La variable tendiendo más infinita que la tabla de orden. ¿Está? Bien, sale ahí con cambio de variable. Límites. Ahora vimos el límite, dice. ¿Alguna pregunta, alguna duda? No sé qué encontraron ahí. Cuando hiciste el cambio de variable, ahí ya tendría a más infinito, ¿no? La nueva variable es z tiene más infinito, sí. Venís acá y te fijás. En un momento vos inventaste el cambio de variable. Inventaste esto. Entonces tenés las dos variables ligadas. Ahí te fijas. La z cuánto tiende. Bueno, z es igual a menos x. Y como x tiende a menos infinito, la z va a tender a más infinito. De acá es que yo saqué la... No sé si estoy ahí. ¿Está bien? ¿Juntas? O sea, si yo tengo la variable tendiendo a menos infinito y quiero una forma de pasar a un límite de una expresión con la variable tendiendo a más infinito, es hacer este cambio de variable. Z igual a menos x. Si tengo, vamos a suponer que si yo tengo z, o no sé qué nombre le quiera poner a la nueva variable. Si yo tengo algo que tiende, yo qué sé, a más infinito, y que tengo ganas que ahora que la variable, hacer un cambio de variable, la cosa tienda a 0, la variable. Bueno, es esta. 1 sobre x. Si x tendría más infinito, después de hacer ese cambio de variable, x va a tender a 0, la z va a tender a 0. Al revés, si tú crees que la x tiende a 0 más, es un límite con x tendiendo a 0 más. ¿Tenés ganas de pasar un límite con la variable tendiendo a más infinito? Haces este cambio de variable. Estos son los dos cambios de variable cantados, digamos. Un límite, un tipo, límite de otro tipo. Bueno. Oiga, bueno, entonces, ¿qué hagan preguntas de esto? Bueno, acá calculamos un límite, pero esto es un tema anterior, digamos. El tema del rol, ¿quedó claro? Bueno. Bueno, entonces, les quería mostrar unas otras herramientas que no cubrimos en el curso, pero que van a aparecer más adelante. Como, por ejemplo, lo que se llama la regla del L'Hopital. No sé si alguna vez escucharon eso. Ahora van con cacho. Silenciar acá. Yo lo voy a poner acá a ver si alguien lo escucha antes esto. Regla de L'Hopital. Eso ahí, profe, es para los límites con división de polinomios, ¿no? Va por ahí la cosa, sí, no necesariamente de polinomios.
es para división de cualquier cosa. Tiene que tender a 0 los dos, o para infinito los dos. Infinito los dos. Es una regla que sirve para levantar indeterminaciones. Profe, una pregunta. ¿Qué es que dice ahí? Regla de... L'Hopital, Está, gracias, profe. que creo que significa hospital nomás en italiano. Algo de eso. Para indeterminaciones. Determinaciones de 0 sobre 0 e infinitos son infinitos. Entonces, si uno quiere estudiar si uno tiene, sería así. Proposición. Lo enuncia para cuando es 0 sobre 0, ¿tá? Pero si los dos tienden a infinito, va a ser parecido, ¿tá? Vamos a suponer que el límite, cuando x tiende a lo que venga, no me interesa, algo a más infinito, puede ser, o a 0, o a 3, o a 8, o a menos. Aquí tiende a algo de la función f de x, ponerle que te da 0. Y también tenés que el límite de cuando x tiende a esa misma cosa, función g de x, te da 0. ¿No? Lo estoy enunciando para 0 sobre 0. ¿Tá? Y suponete que vos haces el límite cuando x tiende a esa cosa, f' de x sobre g de x, sobre g' de x. Suponete que ese cociente te da algo. Te da L, o bueno, más infinito o menos infinito. Te da algo. El límite del cociente de las derivadas. Entonces, el límite del cociente de ellas, de las derivadas, algo, es igual a esto. O sea, te da a L, o te da, bueno, el más infinito, el menos infinito. Vamos a ponerlo como eso. O sea, digamos, te sirve para calcular cuánto vale el límite del cociente de las dos funciones. ¿Cuánto vale el límite del cociente de las funciones? Bueno, igual al límite del cociente de las derivadas de las dos funciones. Entonces eso te puede ayudar. ¿Ah? Vamos a ver un ejemplo. Suponete que a vos te preguntan el límite cuando x tiende a 0, esto, a la x menos 1, x. ¿Límite cuánto da? Da 1. Pero Ah, no, 0 sobre 0. Es un 0 sobre 0, pero nosotros sabemos cuánto da ese límite. Porque lo asumimos, ese límite. Es un equivalente, ¿no? Sí, eso da Da 1. 1. Da 1. Nosotros asumimos que esto es equivalente a esto. Equivalente significa que el cociente tiende a 1. Exactamente eso significa ser equivalente. Nosotros en la tabla asumimos que es equivalente a esto. Está en la tabla. Pero nunca lo probamos que eso es equivalente. Nunca probamos en realidad que tiende a 1. Lo estamos asumiendo porque supuestamente después se puede demostrar de alguna manera. Bueno, llegó el momento de la parte donde lo podemos demostrar. Lo podés demostrar con la regla de L'Hopital. Y hay que demostrar el teorema primero esto, ¿no? El cálculo Lorentz. Entonces, fíjense cómo hago. Suponete que yo, bueno, no asumirlo. Suponete que yo todavía no sé cuánto vale. ¿No?
Entonces me planteó las derivadas de cada uno, el cociente de las derivadas. Me planteó. Esta sería mi función f, que tiende a 0. Esta es mi función g, que tiende a 0. F tiende a 0 y g tiende a 0. Y yo quiero saber el límite del cociente de f sobre g. Entonces lo que hago es, en vez de estudiar el límite del cociente de las funciones, estudio el límite del cociente de las derivadas de la función. Entonces hay que derivar arriba y abajo. Derivo este, ¿cuánto me da? E a la X. Era la x. Bien, y el de arriba. Ahora derivo el de abajo. ¿Cuánto me da? 1. Fresco. Y estudio el límite a eso. Bueno, ¿cuánto da? 1. 1 sobre 1, te queda. 1 sobre 1, 1. Y está, entonces me pasó que el cociente de las derivadas me tiende a algo, a 1. Entonces, por el teorema del L'Hopital, si el cociente de las derivadas tiende a eso, el cociente original tiende a eso. Entonces, digamos, de acá, saco que este también vale 1. En vez de estudiar el límite del cociente de ellas, derivo hago la derivada de este y la derivada de este. El cociente de esas derivadas. Ahí apliqué. ¿Vitan? Si salen todos los equivalentes que vimos, salen ¿saben cómo se llama? Con la regla de L'Hopital salen. Por ejemplo, el equivalente al logaritmo. Vamos a poner logaritmo de x es equivalente a x menos 1 cuando x tiende a 1. Se lo pueden acordar así o se lo pueden acordar así, ¿no? Logaritmo de 1 más x es equivalente a x cuando x tiende a 0. Es el mismo equivalente, es esto diferente. ¿No? Ahora vamos a probar ese. No está en esta forma de escribir. O sea, lo que habría que hacer es ver que el límite cuando x tiende a 1, el logaritmo de x sobre x menos 1, 1. Eso sería un equivalente. ¿No? Un equivalente de ellos dos, que su cociente tiene a 1. Bueno, ¿cómo lo hago? Con la regla del L'Hopital. Voy a hacer con la regla del L'Hopital. Hago, en vez de hacer el límite de ellos, si lo pienso así como está acá, es un 0 sobre 0, ¿no? Los dos terminan a 0. Es una terminal. Entonces, lo tengo que hacer. Entonces, tengo que hacer aplicar L'Hopital. Tengo que calcular el límite de x tiende a 1, pero no del cociente de las funciones. El cociente de la derivada de las funciones. Entonces, la derivada del logaritmo de x cuando 1 sobre x. La derivada del x menos 1 es 1. ¿Esto cuánto tiene? ¿Cuánto da? 1. Y 1. Esto no es indeterminado, es x por 1. Está, 1. Entonces, ya que hice ese límite me dio 1, deduzco que acá es 1. ¿Listo? ¿Vieron cómo funciona el L'Hopital? En vez de estudiar el cociente de esas dos cosas que te ponen, estudias el límite del cociente de las derivadas de esas dos cosas. La derivada de esto. El derivar se me cambia esta función por otra, la que está ahí arriba, y la que está abajo también se me cambia por otra. Y bueno, y eso puede llevar a que se me simplifique la expresión. Como acá. Fíjate, decía el logaritmo, una cosa horrible, pero dice 1 sobre x, mucho más manejable el 1 sobre x que el logaritmo de x. Y abajo decía un polinomio de grado 1 y ahora dice el número. Simplificó. Bueno, esa es una cosa que, para la cual también sirve la derivada.
para calcular límites, la regla de L'Hopital. Me quería comentar eso. ¿Qué más? Después, otra cosa que vamos a ver es eso de la derivada segunda. La derivada segunda de una función. Así que esto es era una de las cosas. Ahora vamos a poner un número. Eso no, esto. La regla de L'Hopital. Una cosa. Otra cosa sería lo de la derivada segunda. Y concavidad. Bueno, entonces, primero que son algunas las cosas. La derivada segunda es derivar dos veces. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Yo tengo que f de x, no sé, menos x, la derivada primera, es la derivada, es x en ese caso, menos 1. La derivada segunda es volver a derivar esa derivada primera. O sea, la derivada segunda de x. En este caso, ¿cuántos quedan? 6x, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que te dice esa es la derivada segunda? Eso por un lado. Por otro lado es que es eso de la concavidad. Con la concavidad es eso de contento y triste. Vos tenés una función, vamos a poner así, una función, un gráfico, vamos a hacer un gráfico acá. Voy a graficar la función f esta que yo sé cómo es la derivada, yo sé cómo es la gráfica. Vieron que tiene tres raíces, ¿no? Evidentes, 0, 1 y menos 1. Entonces, se me bugueó el... Bueno, es así la gráfica. Entonces, sí. Y las raíces que tiene acá son menos 1, 0 y 1. Pero lo borro las raíces, digamos. Es una parábola cúbica. Bueno, pero ¿qué es la concavidad? La concavidad justamente es como la gráfica está para arriba o está curvada para arriba o para abajo. Esa concavidad es positiva y esa concavidad es negativa. Entonces, acá me quedó medio raro, pero digamos, esta parte de la gráfica tiene concavidad negativa. Ahí, acá. Después de acá para adelante tiene concavidad positiva. Entonces, esta gráfica tiene dos concavidades, dos partes con concavidades. La parte con concavidad negativa, hasta ahí, esta parte negativa, y el resto tiene concavidad positiva, y para adelante. Entonces, acá tendría concavidad negativa, esta parte con concavidad positiva. Esa es la concavidad. Y la relación entre las dos cosas es que el signo de la derivada segunda te da la concavidad de la función. Vamos a hacer vamos a fijarnos acá, esta función que ya calculamos el signo, ya calculamos la derivada segunda, vamos a fijarnos cuál es el signo. El signo
La derivada segunda, esa. ¿Cómo nos queda en este ejemplo? Cero más menos. Y vale 0 más menos. Entonces, el signo de la derivada primera te dice, de esta, te dice cómo crece o decrece la función. Pero lo que estoy agregando es que el signo de la derivada segunda, esto, que te dice de la función, no es como crece, como decrece, dice qué concavidad tiene. Va a tener concavidad negativa, va a tener concavidad positiva. Bueno, eso es justamente lo que pasa en el gráfico. El 0, digamos, en esa parte tiene concavidad negativa. Concavidad negativa. En la otra, positiva. En la otra. Eso. Y donde cambia de concavidad se llama punto de inflexión. Ya habíamos hablado de eso. Un punto de inflexión es eso, es un punto donde la función cambia de concavidad. Entonces, estudiando el signo de la derivada segunda, te aporta esa información. ¿No? Para cómo es la concavidad de la función, te permite dibujar la función mejor. ¿No? Que sabes cómo es su concavidad. Bueno, eso, no sé, ¿habían escuchado esto alguna vez? La derivada segunda, el signo de la derivada segunda y la concavidad. Yo sí lo Sí. di, profe, cuando hice estudio analítico. Ahí va. Eso. Ya. Entonces, ¿quién es ese la derivada segunda? Después otra cosa que les quería contar, que también va a aparecer después, es más adelante va a aparecer, de vuelta, lo de polinomios de Taylor. ¿Esto escucharon alguna vez? Polinomio de Taylor. ¿Quién? ¿Lo vio una vez? ¿No? No, profe, la primera vez que escucho. Es como una generalización de lo de la aproximación lineal. O sea, si yo tengo una función, vamos a suponer que yo tengo una función, f de x, y vamos a poner así, y tengo un punto A. ¿Ah? Vamos a poner así, vamos a suponer que la función es. No importa, a ver, un momentito. Lo pongo de vuelta lo que está escribiendo. Tiene una función y un punto A. Entonces, yo puedo calcular la aproximación lineal. F en el punto A. En torno al punto A sería lo correcto decir. ¿Sí? Entonces, esa aproximación lineal L es, ¿se acuerdan cómo era? Ya, F de A más prima de A X menos A.
Bueno, eso es la aproximación lineal sería un polinomio de grado 1 o menor que 1, de grado menor o igual que 1, polinomio lineal. Esto. Y habíamos dicho que bueno, su gráfica es una recta, la recta tangente, y que esta función lineal es la que mejor aproxima a la función f. Entonces veía justamente con el gráfico de L y el gráfico de f son muy parecidos alrededor del punto A. Entonces, de todas las funciones, digamos que son polinomios de grado 1, esta es la función mejor se aproxima, que más se ajusta a la función f. Bueno, esto se puede mejorar, digamos. ¿No? Se puede conseguir una función que se aproxime más todavía, se aproxime mejor a la función f. Pero ya no de grado 1. De grado 1, esta es la mejor. De grado, aproximar mejor, necesito polinomios de mayor grado. Y esos son los polinomios de Taylor. ¿Ah? Este que está acá sería el polinomio de Taylor, que pongo P sub 1, de grado menor o igual que 1. Sub 1. Si yo quiero un polinomio de grado 2, aproxime la función, hay un polinomio de grado 2 que es el que mejor aproxima. Es el polinomio de Taylor de grado 2. Bueno, ¿cómo es la fórmula? Bueno, es parecida a la anterior. La anterior es otro término. Y coincide con el anterior. Ahora hay que agregar otro término, que es así. Más medio de f segunda de a por x menos a cuadrado. Este es un polinomio de grado 2 ahora. Bueno, de todos los polinomios de grado 2, este es el que mejor se aproxima a la función f cuando lo miro cercano al punto A. Y así puedo seguir adelante. El polinomio de Taylor de orden 3 se dice. No se dice de grado, por ejemplo, este es el polinomio de Taylor de orden 2. A veces decimos de grado 2, pero está mal decir de grado 2 porque no tiene por qué tener grado 2, porque podría ser que se valga 0 este coeficiente. Se dice que es de orden 2. A veces también, hablando a lo bestia. Y bueno, el polinomio de Taylor de orden 3 sería, bueno, lo mismo que tenemos antes, con otro término más. Segunda de A por x menos A cuadrado. Y ahora se le agrega un término más, que es 1 sobre es factorial, derivada tercera por x menos A cubo. Este sería el polinomio de Taylor de orden 3. Bueno, de todos los polinomios de grado 3 menor, digamos, este que acabo de escribir, es el polinomio que mejor se aproxima a la función. ¿No? Eso lo podemos ir verificando en un ejemplo, si quieren. Polinomio de Taylor de grado 4 sería agregar otro término más. Y todo esto, agregar otro término más que sería más 1 dividido 4 factorial, la derivada cuarta, en A de x menos A a la 4. Así se van agregando términos, después 1 sobre 5 factorial, la derivada quinta, x menos A a la 5. Si te vas formando el polinomio cada vez de mayor grado, digamos, y esos polinomios cada vez se van aproximando mejor a la función. Entonces vamos a hacer como un ejemplito, que lo que quería mostrar es un ejemplito. Les vamos a agarrar una función fácil que es x era x. Era x. ¿No? Entonces vamos a comenzar con el polinomio de Taylor de grado. Bueno, punto A, vamos a tomarlo 0. ¿No? De f de 0,
Vamos a calcular el polinomio Taylor de grado 1 primero. El polinomio Taylor de orden 1. Que sería la aproximación lineal, dijimos, ¿no? De orden 1 es de la aproximación lineal. Ese sí lo vimos. Bueno, es f de A, o sea, 1, más f' de A, que es 1 también, así más x. ¿Está bien? Sería f de A más, bueno, escribimos f' de A, más A. Como en nuestro caso A vale 0, f de A vale 1, y f' de A también vale 1. Ah, pero como la función f de x es e a la x, la f y todas sus derivadas son siempre e a la x. Entonces, las dos cosas son e a la 0, digamos. Esto también. No hay 1, 0, el A. Se queda así. Ese es el polinomio Taylor de grado 1. Pues el polinomio Taylor de orden 2 es esos mismos términos más un medio, y habría que poner la derivada segunda, de vuelta de A1. Habría que poner este término. Esto vale 1 para nosotros. Y la derivada segunda también es e a la x, que vale en 0 de 1. Un medio de x cuadrado. ¿Sí? Pues recuerden que la es 0. El polinomio Taylor de orden 3, de vuelta a esto, más un medio de x cuadrado. Pero ahora se le agregaría 1 sobre 3 factorial, que es un sexto, sobre x cubo, etc. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ir a GeoGebra y a graficar binomios y graficar la función. Y vamos a ver si se van pareciendo más o no. A ver si puedo. A ver. ¿Dónde está acá? ¿Están viendo el GeoGebra? ¿Estoy compartiendo bien? Sí, se ve GeoGebra. Sí, se ve. Vale. Vamos a meterle la función. La e a la x. Esa es la e a la x. Está bárbaro. Le vamos a poner el 1 más x. Este era el polinomio Taylor de grado 1. Ya lo graficó ahí. A bárbaro, la recta tangente no descubrimos nada. Ahora vamos a graficar el de grado 2. 1 más x más un medio x cuadrado. ¿Sí? Más x cuadrado sería cuadrado dividido 2. ¿Vieron que esa, el color la hizo roja? O sea, ya se ajusta mejor. Esta roja ya anda más cerca de la e a la x, ¿vieron? La parábola aproxima mejor a la función azul que es e a la x, ¿no? Ahora vamos a ponerle el siguiente grado. Sería, bueno, 1 más x cuadrado dividido 2. Pero ahora hay que agregarle también más x cubo dividido 6 sería. La hizo azul ahí, no sé. Esa acá. Anda, la próxima mejor todavía, ¿vieron? ¿Sí? Entonces, vamos a suponer que yo soy una calculadora. La calculadora, ¿cómo hace para calcular cuánto vale, yo qué sé? E a la algo.
Bueno, no sé bien qué es lo que hacen las calculadoras hoy en día, pero una cosa que podrían hacer es perfectamente es, en vez de calcular en vez de evaluar la función, por ejemplo, e a la menos 1, ¿cuánto vale? Vamos a calcular acá. E a la menos 1. Vale eso. Pero en realidad la calculadora no sabe, digamos, lo que hizo ahora GeoGebra fue aproximar de alguna manera el valor de e a la menos 1. Lo que podemos hacer es, para obtener una aproximación de e a la menos 1, por ejemplo, que sería, a ver si lo puedo ubicar el punto sería menos 1, bueno, f de 1, f de menos 1. Ya, ese valor. En vez de evaluar el gráfico de E, usaré esta aproximación cúbica, y hacer cuánto vale P. No se me puso. P se llama, ¿no? Sí, se llama, acá está. P de menos 1. O sea que aproximando el punto S en la gráfica por este punto. Menos 1, P, menos 1. En realidad le erra bastante, ¿no? O sea, solamente invoca una cifra. Este es el verdadero valor. Solamente le invoca la cifra 0,3, una cifra le invoca el 3. El verdadero valor, vemos, y esta es mi aproximación. Solo le invoco el 3, el primer 3. Si tomo un polinomio de grado más alto, ahora vamos a poner uno de grado más alto, sería, vamos a copiar esto, ¿no? ¿Copiar esto? ¿Esto te copiaron o no? No voy a hacer el cursor puesto de arriba, ¿o qué? No sé si se me escuchó a mí o... No me dejas cambiar eso. ¿Qué está pasando? ¿Qué? Nombrar. No sé qué está pasando acá. Un poco, no sé qué onda. Cancela. Se colgó el GeoGebra para F5. Bueno, vamos a poner de vuelta la función original de la X. Como F, bueno, F de menos 1 estábamos haciendo. Ese es el verdadero valor, o sea, E a la menos 1. Vamos a ponerle el polinomio Taylor, pero de orden bastante alto. P de X igual P de X. Bueno, ponemos 1 más X cuadrado sobre 2. Ahí va el Taylor de grado 2. Más X al cubo sobre... A ver si entiende el factorial. Factorial. Más... No entiende el factorial, me parece. Por 6. Más X a la 4. ¿Cuánto es 4, 6 por 4? 24. 24 factorial.
más x a la 5 dividido 5 factorial, que es 120. A ver ese. Ahora, ese polinomio de grado 5, ¿está? A ver si evalúo el polinomio. Menos 1. La 11/30, que es este número. Ahí por lo menos ya le invoca 2 cifras. Le invoca las primeras 2 cifras, el 3 y el 6. La otra cifra que acá le da 6, bueno, anda cerca porque es 7. O sea, tomando el polinomio lo suficientemente grande, grado suficientemente grande, me va a dar, evaluar el polinomio me va a dar casi lo mismo, evaluar la función. En la práctica, la gente no sabe cómo hacer la X. La gente lo que sabe hacer es multiplicar, sumar y dividir. Entonces, esto es lo que puede estar haciendo una calculadora, por ejemplo, Taylor. En vez de aproximando el valor de la función, en vez de evaluar la función, evaluar el polinomio. Bueno, entonces están esos los polinomios de Taylor. Sirven para eso, para aproximar funciones. ¿Qué hacen eso? Son polinomios, o sea, son fáciles, y van aproximando la función cada vez mejor, cuanto mayor el grado. Creo que acá ya se parece bastante, ¿no? Las gráficas, no sé hasta dónde hay que ir para ver las diferencias. Bueno, acá se separan bastante, ¿no? Acá están como re pegadas en esta. Bueno, ahí vimos eso, los polinomios de Taylor. Bien. Volvemos al terroncinio. Bueno, había pensado en estas 3 cosas para contarles. Y después nos quedaron cosas pendientes, ¿no? Que yo les insisto que van a tener que en algún momento dedicarle tiempo. Son las funciones trigonométricas. Seno de X, escribirlas. Seno de X, coseno de X, la tangente. Seno de X, el arcoseno. Funciones inversas, arcoseno de X, el arcocoseno de X, el arcotangente. Son funciones inversas de esta de arriba, ¿no? De pedacitos de la de arriba. ¿Eso de arco coseno es lo mismo que consecante? No, No. porque cosecante, para. Son las funciones y sus inversas. Después tenés la secante, secante de X, la cosecante, no sé cómo se escribe cosecante, me parece que se escribe así. La cosecante es 1 sobre coseno. Es la función inversa, es el inverso como número, digamos, no dividido. La cosecante es 1 sobre seno. Es lo mismo, la función x cuadrado, es función inversa. Todo el dominio no tiene inversa, pero si me restringo los reales positivos, está la inversa, raíz de x. 1 sobre x cuadrado no es la inversa. Es el inverso como un número. Inverso sería, pero donde inverso significa inverso en el sentido de números. Inverso es el inverso como función, la función inversa. Sí. Por eso. Ya me quedo, claro. Este arcocoseno
la función inversa. ¿Ves? La secante es el inverso, pero como número, digamos. Bueno, ahí bueno, hay varias más, pero por lo menos estas acá, dominar esas, conocer estas identidades, sino de X, no, de grado de X, igual 1, sobre eso. Conocer las formulitas para la suma, por ejemplo, esto, seno de A más B, coseno de A por coseno de B, menos seno de A, seno de B, cosas de este tipo. ¿Saben dónde pueden leer esto? En el Calculus 1 de Apóstol. Hay un capítulo ahí, en un capítulo hay una parte donde trabaja con las funciones trigonométricas. Y bueno, porque es algo que no tuvimos tiempo para cubrir, y sabemos que por lo general no han visto mucho. Bueno, van a tener que ser como autodidactas y este tema leerlo por su cuenta. Hay pila de baches y cosas que hay que ir tapando, y este es uno que no voy a contar nada porque no hay tiempo, pero dejarles marcado ahí que tienen que darle bola. Bueno, gente, no sé, dejamos por acá y mañana de tarde ponemos una consulta, tipo de tarde, no sé, a las 4, una cosa así, y nos juntamos a ver dudas. Así que le mando un abrazo, y bueno, nos estamos viendo, abrazo. Arriba, gente. Abrazo, Ah, Mati. no, profe. Ah, profe.